GPS, que es el programa de Rolando Graña, donde Raúl está siempre, ayer con mi amiga Gida Wilker, ¿sí? Claro. Raúl, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes en San Luis hoy? Bien, bien. Raúl, hacemos una reflexión después nos metemos en lo que plantearon anoche, sobre el fallecimiento de Francisco, del Papa. ¿Qué reflexión te merece? ¿Cómo lo evaluás el tema? Bueno, yo creo que hay un muy buen artículo hoy en Infobae de Aldo Duzdevich, donde hace una reflexión. Francisco es nombrado Papa con la misma edad que tenía Perón cuando retorna al país. Y muchos decían, bueno, Perón sabe que el fin está cerca, digamos, no está, a lo mejor no está para ser presidente. Decían lo mismo de Francisco. Pero la verdad que Francisco revolucionó la iglesia en este tiempo que estuvo. Yo creo que lo fundamental fue que convirtió una iglesia del centro, que era una iglesia católica europea, en una iglesia de la periferia, donde incluyó, digamos, los países de la periferia, continente Claro, africano, latinoamericano, es Asia, buena esa etc. definición, Raúl, ¿eh? Es buena. Sí, yo creo que esa fue su función principal. Creo que nunca decidió venir a la Argentina porque básicamente él era un hombre de la tolerancia y la Argentina en todo este periodo fue un país de la intolerancia. Recién hablaba con Julio Bárbaro, ¿sí? Sí, Que la última vez que estuvo, me acuerdo que nosotros hablamos, apenas salió a hablar con el Papa, con Francisco, y le dijo que él no venía a la Argentina, porque viste que ha sido el reclamo de todos, o de muchos, y le dijo que él no iba a venir a la Argentina en la medida en que no sirviera eso para una unión de los argentinos, está ¿sí? claro. Que lo que no quería era fomentar las diferencias, ¿sí? Sino tratar de terminarlas. Pero bueno, estamos obligados a hablar del tema. Vos ayer hablaste de qué pensamos los argentinos, ¿sí? ¿Qué piensan los argentinos? ¿Sí? Me pareció Sí. muy interesante todo. Contame un poquito, dale, o Bueno, contale en la audiencia. básicamente el análisis que hicimos ayer con Sheila fue respecto al principal problema que los argentinos perciben. Y el principal problema que perciben desde hace 4 meses y creciendo es la corrupción. La corrupción era un problema percibido básicamente por el no peronismo, pero después del caso Libra, el peronismo también se unió a la percepción de la corrupción como principal problema. Y cuando uno investiga eso, nosotros lo hicimos en base a el tema de inseguridad, el rol respecto a la inseguridad del poder legislativo, es decir, diputados y senadores, del poder judicial, jueces y fiscales, del poder ejecutivo, servicio penitenciario y policía. Y lo que encontramos es que cuando uno dice cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza, senadores y diputados, la primera palabra que les viene a la cabeza es corrupción. Sí, Jueces y fiscales, la primera palabra que les viene a la cabeza es corrupción. Servicio penitenciario y policía, la primera palabra que le viene a la cabeza es corrupción. Y eso es independientemente si hayan votado en las generales a Sergio Massa, a Patricia Bullrich o a Javier Milei. Entonces hay un problema de percepción como problema de los argentinos de la corrupción. Y es una sociedad que indudablemente es una sociedad corrupta. Hay 42% de trabajo informal. claro. Está lleno de empresas que te dicen, bueno, te tomo, pero facturame. Sí, Es sí, decir, sí. anotate como monotributista y facturame. Empresas que le dicen al contador es una barbaridad lo que yo estoy pagando de impuestos, ¿cómo puedo hacer para pagar menos? Eh, Proyecto de ley en la legislatura bonaerense para que los diputados, senadores de la provincia de Buenos Aires, los concejales en todos los 135 municipios de la provincia y los consejeros escolares puedan ser elegidos
indefinidamente reelegidos. Eso es ir a contramano de la sociedad, de lo que está Sí, pensando. Entonces yo creo que básicamente lo que sucede es que la clase política, digamos, ha perdido el rumbo. Y bueno, es claro, no, la oposición no presenta alternativa a este gobierno y las cosas siguen como siguen. Fíjate que sí. hubo solo, el gobierno tiene una minoría parlamentaria increíble, digamos. Y sin embargo hubo solo dos proyectos que fueron a la legislatura del Congreso Nacional y no fueron aprobados. Uno fue el DNU 70, el primero que mandaron, que lo terminaron retirando. Y el otro, los fondos reservados para la CIDE. El resto, todo lo que mandaron al Congreso fue aprobado. Incluso cuando el Congreso votó dos leyes, como la de movilidad jubilatoria y la de financiamiento universitario, el presidente las vetó y el veto fue aprobado por una de las cámaras. Sí, digo, el presidente también festejó ese tipo de, Así es. esos dos temas y transformó, según su visión, en héroes aquellos que lo votaron y todos sabemos que lo votaron porque, bueno, el caso Cuadra pone en evidencia bajo qué aspectos, es decir, o bajo qué condiciones votaron lo que votaron. Yo tengo la sensación que la clase política conspira no solamente contra nosotros, sino contra la clase política misma, con este tipo. Totalmente, es suicida. El Es suicida, proyecto esa que es la palabra. presentaron de reelección indefinida es suicida. Vos fíjate que la Constitución de Santa Fe, la propuesta de modificación, que va a modificar muchas cosas, pero tiene un objetivo primordial que es que pueda haber reelección del gobernador. Entonces, un oficialismo que impulsa una constitución para poder ser reelegido, yo, Además está probado que eso, digamos, termina haciendo, no funcionando. En la provincia de San Luis nosotros teníamos elección indefinida. De hecho, Adolfo Rodríguez Sá fue electo 5 veces. Cuando Alberto asume, reforma la Constitución y la reduce a 2 periodos. ¿Sí? Me sí, parece que ahí está, ¿viste? Son 2 periodos, es decir, tener una reelección, pues si te quedó por hacer algo y ya está. Lo otro tiene que ver con otras cuestiones que la gente no quiere, ¿no? Digo, así es, así es. yo ayer, Ahora, yo ayer, el tema, sí, sí, no, decime no, vos. decime, decime. No, que vi lo que opinaba la gente cuando vos le preguntaban sobre corrupción. Muchos se referían a los jueces, otros a los diputados, a los senadores, otros a los policías. Digamos, indudablemente hay un problema muy serio que es ese, que tiene distintas vertientes. Por lo tanto, es decir, la gente le da una responsabilidad al Estado, ya sea el Estado legislativo, el Estado judicial o al Ejecutivo, la policía, pero le da una responsabilidad decisiva. Así que algo van a tener que hacer los muchachos. Sí, cuando le preguntás quién es el mayor El responsable de mayor la inseguridad, responsable, el mayor, esa era la pregunta, tenés ese razón. es el Poder Judicial, los jueces y fiscales 60%, y los otros dos poderes 20% cada uno. Pero la gente identifica el principal responsable de la seguridad en el Poder Judicial, en la manera en que aplica las leyes, en la puerta giratoria que los hace responsables. Eso es lo que la gente identifica. Y Digo, es interesante porque la política no le exige a los jueces, digamos, vos fijate que prácticamente la política cuando lo atacan con el tema de inseguridad no tiene defensa, sí, no sí, sí. encuentra manera de defenderse. Cuando fueron las marchas de Bloomberg, hubo más de 100.000 personas, Néstor Kirchner se asustó, ¿Qué te parece? digamos, lo recibieron, le trataron ciertas leyes y ¿qué buscaron? Buscaron la descalificación. Bloomberg no era ingeniero. Se hacía llamar ingeniero y no era ingeniero. Es lo mismo que
con el fiscal Nisman. ¿Qué buscaron desde el oficialismo? La descalificación. Salía con prostitutas, iba a Cancún. Es decir, se busca la descalificación en lugar de la discusión de las causas y los orígenes y tratar de comprender la realidad. Digo, Raúl, para el gobierno, el caso Libra me parece que ha sido un hecho que es una bisagra, porque hasta ahí venían más o menos, pero a partir de ahí entraron en una etapa muy negativa, ¿no? Digo, Así es, con el caso Libra, con el 3.7 de inflación y con la desesperación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la gente percibió que el plan económico no estaba funcionando. E incluso la semana pasada en los focus group de lo único que hablaban era que no les alcanzaba el dinero. sí, claro. No había manera de sacarlos de ese tema para ver otras. El tema económico es muy angustiante en este momento, especialmente para los jóvenes. Especialmente para los jóvenes. Mira Sí. vos, digo, está bueno esto que vos estás diciendo porque precisamente en los jóvenes es donde mi ley encontraba mayor adhesión, ¿no? Así es. Hoy Milei está con una aprobación de gobierno de 44 puntos. Igual sigue siendo alto. Sigue siendo alto. Alberto Fernández terminó con 24 puntos de aprobación de gobierno, 20 puntos menos. No, está sólido en el gobierno, pero básicamente mucha gente que califica lo de Milei como un fraude en el caso Libra sigue apoyando a Milei porque la oposición no es alternativa para ese votante. Claro. Esta oposición no es alternativa para el votante de Milei. Ah, Y pero hay un Milei muy lindo sacó 3 relato, de hecho. millones. Hay un muy buen relato del gobierno y de los medios de comunicación. Tenés Seguramente, pero sí, una sí, posverdad que difiere, un negacionismo total, eh, hacen comparaciones ridículas. Yo vi el programa de Mirta el día domingo y ver lo que decía uno de los periodistas de La Nación Más, la verdad que de TN. Yo no salía de mi sorpresa, que estaba con Echarri discutiendo. Fue una cosa. Y la gente sigue comprando eso y lo cree de esa manera. Yo creo que lo compra cada Bueno, vez lo menos, compra ¿eh? una parte y otra parte no la compra. ¿Vos te acordás de 678? Sí. Bueno, 678 no era diferente a lo que hoy es La Nación Más, era lo mismo. Y bueno, está el sesgo de confirmación. Los que están de acuerdo con eso miran eso y están de acuerdo. Y los que no están de acuerdo miran lo otro. Unos miran C5N, otros miran La Nación Más. Raúl, Lo que desapareció fue el periodismo. Mirá, yo Bueno, estaba ayer hablando con mi primo Javier Timerman, que está en Nueva York. Y Javier, que es hijo de Jacobo Timerman, sí, me dice, che, ¿qué hubiera hecho mi viejo en La Opinión después de ese reportaje de 4 horas y media a que le dio Fantino. Javier Milei a Fantino? Y hubiera llamado a Tomás Eloy Martínez, Felisa Pinto, Osvaldo Soriano, Enrique Rapp, Mario Diamen. Le hubiera dicho a cada uno de ellos, enciérrense, miren las 4 horas y media de reportaje y escriban una nota. ¿Cuántas líneas? La que sea necesario. Vamos a hacer un suplemento y lo va a ilustrar Hermenegildo Sabat. Claro, Bueno, era otro periodismo, eso no existe. No existe más. Ahora claro. lo que existe es el entretenimiento y los influencers. No solo los influencers en las redes sociales, conducen programas de televisión influencers, gente que trata de influenciar a la gente. Digo, de cualquier manera, yo me quedo con Jacobo Timerman, digo, por una cuestión contemporánea, ¿no? Digo, yo leía eso y, digamos, porque no solamente te ilustraban, la opinión te ilustraba, sino que además, de alguna manera, te daba la chance de repreguntarte un montón de cosas, ¿no? Es decir, no trabajabas de propagandista, es decir, esto era otra cosa, por otro lado se iba, ¿sí? Bueno, había editores periodísticos, no solo Jacobo Timerman.
también estaba Héctor Ricardo García Claro, o claro. Ramos En no, ámbito. en ámbito financiero. Había un periodismo diferente, digamos que no existe más, porque ahora el periodismo, la opinión no tenía pauta publicitaria. Claro, claro. No existe más eso. Ahora sin pauta el periodismo muere. ¿Qué, digamos, ya que lo nombraste, cómo lo definirías a Jacobo Timerman? ¿Sí? Vamos a decirle para los que no saben quién es Jacobo Timerman, estamos Bueno, hablando. fue un gran talento periodístico, políticamente se definía como un sionista de izquierda, a pesar de que cuando lo expulsaron del país y fue a Israel tuvo problemas porque escribió en contra de la invasión israelí al Líbano, se tuvo que ir de Israel, le Claro, apedreaban la casa, qué sé yo. Era un pacifista básicamente, y mucho talento periodístico. Él fundó Primera Plana, después fundó Confirmado y finalmente fundó La Opinión. Este, yo recuerdo de él, tenía en Canal 7 un programa periodístico nocturno con Mariano Perla, no creo que se llamaba Mesa de Periodistas, si no me equivoco. Y una vez, bueno, el programa, digamos, terminaba a las 11 de la noche y lo tenían al Sogaray, a quien estaban entrevistando, y le avisan que tiene que cortar porque termina. Y él a cámara dice, no, me piden que corte el programa. Después de este programa que viene, una película. ¿Qué pasa si la película va un poco más tarde? No claro. pasa nada, estamos en medio de un reportaje. Es decir, tenía una valoración de la función periodística. Me acuerdo que cuando volvió Perón al país a tres periodistas les dio una nota que se puede ver en YouTube, una larga charla que fue con Roberto Maidana, Jacobo Timerman y Villarruel, un excelente reportaje donde Perón pudo desarrollar, digamos, su Su modo capacidad de... intelectual. Claro, sí, exactamente, era un estadista. Ahí habló, van a ver que dentro de 50 años la soya va a ser un producto que todo el mundo quiera. Dentro de 50 años, lo dijo en el 73. Bueno, 50 años es el 23. No, claro, digo, estamos hablando de tipos que fueron proféticos, que de alguna manera se adelantaron en los tiempos. Digo, ¿cuánta influencia tuvo en vos, Raúl? Jacobo, Sí, bueno, Jacobo era hermano de mi papá, José, que era el hermano mayor. Eran ellos dos solos, así que nosotros siempre con los hijos de Jacobo y, bueno, durante 11 años conmigo solo, después nació mi hermano, veraneábamos siempre juntos, había una vida familiar muy intensa. Era totalmente diferente a mi padre. Mi padre, digamos, Jacobo era una persona más temperamental, más alocada, mi padre era una persona más racional, más tranquila. Este, pero digamos, uno sufre la influencia de gente talentosa cuando se cría al lado de ellos, ¿no es cierto? Aunque el talento es intransferible, pero uno por lo menos tuvo el placer de disfrutarlo. digo, y no es por dorarte la píldora, pero digo, vos sos un tipo cuya opinión es respetada, además tu consultora es de alguna manera visitada por muchos que intentan entender qué es lo que les pasa o a dónde quieren ir y cómo. Digo, eso vos lo entendés de la misma manera que yo te lo estoy planteando, digo, vos entendés cuál es tu rol en ese sentido, digamos, nosotros hablamos con Raúl Timerman y lo que dice Raúl Timerman, más allá de que hoy haga un programa de tele en Bravo TV, ¿sí? Que se llama Comunistas, Sí, ¿sí? señor. Que se llama Comunista, es decir, tiene notable influencia, influye en mí, influye en Fito, influye en la opinión de mucha gente, ¿sí? Mirá, te voy a decir, hay, hay de alguna manera, tres pensamientos que los uso como, digamos, como rumbo. Sí, a ver. Uno es de Oscar Wilde,
que decía: nada de lo que ocurre actualmente tiene la menor importancia. Es decir, que te permite no complicarte la vida por los hechos de todos los días, digamos, y poder tener una perspectiva más amplia, ¿no? Sí. Te tranquiliza un poco. El otro es de Winston Churchill, que decía: viví la mitad de mi vida preocupado por cosas que después nunca ocurrieron. Eso le pasa a todo el mundo. Uno se preocupa por lo que va a pasar que después nunca pasa. Claro. Ninguno de ellos vivía en la Argentina. No. Como uno... Ninguno de ellos Ah, no, vivió en ninguno de... Argentina. No, no, ninguno. Pero te voy a dar uno que fue construido por mí junto a un psicoanalista con el que juego al tenis, que se llama José Bonet, creo que es el apellido. Una vez charlando, después del partido de tenis, tomando algo, le digo: bueno, estábamos reflexionando sobre la vida. Le digo: José, lo importante es pasarla bien. Y él me agrega: y darse cuenta que uno la está pasando bien. Eso Entonces está. esa es la otra, pasarla bien y darse cuenta que uno la está pasando bien. Ahí tenés dos que viven en la Sí, Argentina. claro que sí, sí. Tiene Eh, que ver con la parte existencial, no tanto con la parte política, ¿no? no, no, sí, de cualquier manera nosotros creo que estamos eh, permanentemente fogoneados por un montón de cuestiones que nos llegan. Algunas son interesadas, son falsas, otras sí tienen que ver con lo que realmente importa. Si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer pasar el tamiz y diferenciar qué es lo que importa y lo que no, seguramente tendríamos una vida mucho más liviana, con menos peso, Seguramente. con menos peso. Raúl, te mando un abrazo muy grande, gracias, No, ¿eh? al contrario, muchísimas gracias a usted y siempre con la ilusión de ir un día y poder compartir el estudio. Ah, buenísimo, buenísimo. Por supuesto que sí, que lo tenemos que hacer, claro que sí. Ahora tenemos elección el 11 de mayo, por lo tanto estamos acá en San Luis, el 11 de mayo se vota. Por lo tanto, Bueno, bárbaro. estamos, Vamos a ver qué pasa. estamos todos metidos con ese tema, ¿sí? Aunque Bueno, hoy lo mucha de... suerte en el programa, mucho éxito. Gracias, Gracias, gracias. Gracias a gracias. ustedes. Raúl Timerman, hablando con nosotros, un capo, Raúl. Sí, 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 el tipo. ¿Vos sabés quién fue Jacobo Timerman? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Lo he visto además, pero bueno. Jacobo Timerman fue un precursor de montones de cosas que tienen que ver con el ejercicio del periodismo, un transgresor, un revolucionario, un tipo que pensaba, bueno, él era de izquierda y pensaba desde ahí, pero bueno, fueron capaces de crear cosas que después se mantuvieron en el tiempo. Es decir, ¿qué es lo que te deja esta profesión? ¿No? Es decir, vos fíjate, yo no lo dije porque ahora que se fue lo puedo llegar a decir. Porque recién cuando Luis me decía